En pantalla, Daniel Legarda, ex ministro de Comercio Exterior y también ex dirigente de los diferentes gremios de la exportación en el país. ¿Cómo le va, Daniel? Un gusto saludarlo. Hola Jorge, amigos en panel y audiencia, muy buenas noches. Gracias siempre por la invitación y un gusto estar con ustedes. Gracias a usted, Daniel. Un gusto también saludarlo. Ahora, si bien estamos en una especie de compás de espera, aun cuando ya está vigente esta nueva tasa del 15% en el arancel estadounidense, en el capítulo Ecuador, ¿en qué medida ustedes creen que se debe apurar esta negociación con esas condiciones particulares que son las que de alguna manera impone Estados Unidos para ir llegando a este gran acuerdo y sobre todo hasta qué punto se podría bajar ese 15%? ¿Al 10, al 12 o a menos del 10%, Daniel? Jorge, buena pregunta y algunas reflexiones iniciales de lo que hemos visto el jueves de la anterior semana con este nuevo decreto que eleva el arancel para Ecuador de 10 al 15, cambia las circunstancias para varios países, ¿no? Lo primero es que para el caso de nuestro país, evidentemente pone un deterioro en las condiciones de competencia en el mercado norteamericano. Esto preocupa sin duda alguna y llama mucho la atención además porque se estaban teniendo conversaciones, de acuerdo a las autoridades de gobierno, en base a una meta, en base a 10% que era algo que tenías establecido. Ahora cuando estás cerca de los diálogos, cuando se han cumplido tres rondas según el gobierno, te cambian la meta y te ponen un 15%. Es algo que sin duda alguna llama la atención. Y la otra reflexión es incertidumbre. Justamente esos cambios lo que se ven es que continúa habiendo altísimo nivel de incertidumbre en la política comercial de Estados Unidos y en su defecto del mundo, porque estos cambios están sucediendo frecuentemente y porque además los señalamientos que se están dando apuntan a que no sabemos cómo se van cómo las condiciones van a darse en el tiempo. Son acuerdos los que hemos visto, al menos hasta ahora que anunció el presidente Trump y lo poco que se conoce públicamente sobre su contenido, son acuerdos no vinculantes, son temas que tienen bastante volatilidad dependiendo de ciertas circunstancias de índole subjetiva, como es el indicador de déficit comercial o superávit comercial, pero también de índole política, como estamos viendo ahora últimamente en el caso de Brasil por una decisión judicial en relación al expresidente. Entonces, tenemos este crecimiento de la incertidumbre ahí en Estados Unidos con el deterioro de nuestra condición competitiva a partir de este jueves en relación a otros países y evidentemente eso trae preocupaciones para el sector exportador, para el sector empresarial. Y claro, parecería que esto también debería empujar ya, no sé con qué expectativa, pero al menos que se empiece a empujar de manera palpable, es finalmente un acuerdo comercial con Estados Unidos. Ya ve usted cómo se siguen beneficiando Perú y Colombia en esta misma materia, no han tenido esos aranceles, han sido inferiores producto de esos acuerdos, de esos tratados de libre comercio que se firmaron en el momento adecuado y en el cual pues Ecuador lamentablemente producto de algunos gobiernos de turno simplemente se quedó a la deriva. Y esto sumado a que el proyecto de ley IDEA parecería una utopía, ya en el Capitolio eso sigue allí un poco dormido, no avanza y hoy tenemos nuevamente que estar en esta especie de negociaciones, de escamoteos, de ver que nos bajen parcialmente estos aranceles en virtud de lo que podemos cumplir con las condiciones. Es decir, en una especie de actitud que no es la más sensata ni adecuada, ¿no? Daniel, estar allí detrás de, cuando podemos ir a una solución integral que tiene más de 20 años postergada. Sí, Jorge, yo creo que es importante aquí, justamente por lo que está pasando en Estados Unidos, es hoy más que nunca muy relevante poder estar más cercano de la realidad, ser muy realistas, quiero decir, en lo que se puede y lo que no se puede hacer en Estados Unidos hoy por hoy. Y dentro de esas cosas creo que hay que estar claros para tener una mejor negociación, una mejor conversación. Esto era algo que yo reflexionaba con muchos gremios, con varias empresas, es qué se puede y qué no se puede hacer. Dentro de lo que no se puede hacer es un tratado de libre comercio. No se está discutiendo un tratado de libre comercio, no se va a discutir un tratado de libre comercio. Esa idea lamentablemente está descartada, al menos durante la presidencia del presidente
Trump. Estados Unidos está dando señales completamente opuestas hacia a los acuerdos comerciales como los conocemos, además de las propias dificultades que ya enfrentaba ese país, tanto en demócratas como en republicanos. Entonces creo que es importante empezar por lo que sí no va a ser. No va a ser un acuerdo comercial. Lamentablemente, perdimos eso hace 18 años. Hoy día no cabe más lamentos, ya es qué podemos ahora hacer, ¿no es cierto? Y dentro de lo que se puede hacer y de lo que constituye estas conversaciones, estas negociaciones, es un acuerdo arancelario, que es un acuerdo además que tiene un tinte de negociación poco colaborativo. Es una negociación más bien mucho más de tipo competitivo, que impone algunas cuestiones, y eso se está viendo con varios de los países, varios de los socios comerciales. Ese es el estilo de Trump, ese es el estilo de los Estados Unidos que está aplicando ahora. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Está por verse. Este tema, yo creo que por eso menciono, va a tener un largo periodo de incertidumbre, porque son acuerdos no vinculantes y porque finalmente algo más allá de de este periodo esperará en donde habrá una recomposición un poco del comercio global. Eso todavía no se lo ve en el horizonte. Ahora, para Ecuador, ¿qué escenario podemos un poco esperar en estos días, las próximas semanas y demás? Por cierto, no tengo los datos porque las autoridades son las que están manejando las negociaciones y los temas, así es que ellos deberán, por cierto, dar más información. Pero acudiendo un poco a los resultados que han habido con otras negociaciones con otros países y que los ha anunciado el presidente Trump. Por ejemplo, el más reciente de la Unión Europea, que fue anunciado el mismo jueves de la semana anterior. Japón, Corea, Vietnam, Indonesia, algunos países, sobre todo asiáticos ahí. Lo que se ha anunciado son acuerdos que no reducen significativamente las tasas arancelarias. Es decir, lo reducen del nivel inicial de arancel recíproco que había mencionado. Por ejemplo, para la Unión Europea tener 15 en vez de 25 es significativo, pero no lo va a reducir a menos de 10. De hecho, la Unión Europea está en 15, Japón está en 15, Corea está en 15, Indonesia me parece que es 19 y así con algunos países. El nuevo normal en Estados Unidos, en la política comercial, en la directriz del presidente Trump, es al menos una base del 10% y si no es más, aún más. De hecho, los últimos cambios que se han dado, Jorge, en la política comercial, la resolución del jueves anterior, que entra en vigencia este jueves, 7 de agosto, responde a el casi encasillamiento de países de acuerdo a su déficit comercial. Se entiende que aquellos que no tienen un déficit o es un déficit poco significativo están con la tarifa mínima que es 10%. Aquellos que tienen un déficit algo más amplio, ahí están Ecuador, Costa Rica y otros países más, tienen 15%. Y los otros que tienen una valoración adicionalmente política, como por ejemplo Nicaragua por ser una dictadura, o Brasil por este tema judicial del expresidente que habíamos mencionado, que va a tener una tarifa del 40 más 10, es decir, 50 en total. Entonces, hay esas valoraciones también. Y por eso decía, en función de todo eso, el posible escenario que podemos esperar para Ecuador es que tengamos una base de arancel de 10%, es decir, del 15% que está ahora al 10% de negociaciones. Tal vez con alguna preferencia, una reducción parcial o un contingente arancelario, que es un cupo, ¿no? de volumen de determinados productos para un pequeño grupo de subpartidas arancelarias, ¿no? No veo que se pueda llegar mucho más allá, insisto, si bien no tengo la información sobre la negociación, en base a mi experiencia y en base sobre todo a los resultados que estamos viendo, es más o menos el escenario que se puede un poco esperar. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, sobre todo para el sector exportador, para las empresas, porque esto es un poco sobre la realidad sobre la cual toca hacer escenarios, planificar y tomar acciones estratégicas sobre cuál va a ser el futuro, qué voy a hacer en el mercado de Estados Unidos, cómo me voy a acercar con mis clientes, voy a ofrecer una política de descuento, cómo voy a diversificar. Jorge, esta recomendación se vuelve hoy más relevante que nunca. Si bien Estados Unidos es un mercado que ha sido, es y será muy importante, y enhorabuena que estemos cercanos, hay que continuar cercanos, hay que ser siempre estratégicos en eso, pero las señales que se están dando ahí están diciendo a todas luces para las empresas es estratégicamente hay que diversificar los mercados. Gracias, Daniel. Amanda. Muchísimas gracias, Daniel. Qué gusto tenerlo en la cabina de 99. Siempre es bueno contar con sus criterios. Y sobre ello, sobre aquello que usted comentaba, sobre cómo se ve afectada el mercado ecuatoriano en el extranjero debido a la pérdida
productividad también, que es un efecto de este incremento arancelario. ¿Cómo podemos nosotros medir también ese efecto en lo social? Porque, por ejemplo, al contraerse, digamos, la producción ecuatoriana en el exterior, los mercados ecuatorianos van pagando este precio, un poco pueden sufrir este impacto, el consumidor puede decidir dejar de consumir y valga la redundancia, es bastante explícito. Esto también podría disminuir los ingresos de los exportadores, lo que podría también implicar una reducción en el impuesto a la renta, en la recaudación del impuesto a la renta, que sin duda va a afectar la economía ecuatoriana desde la arista social. ¿Cómo cree que el incremento de estos tributos pueda afectarnos en el largo plazo? Qué gusto saludarte, Amanda. Es una buena pregunta y pongo el caso contrario de lo que se ha dado. Las exportaciones, sobre todo las no petroleras, en los últimos años han tenido cierta resiliencia, han logrado un crecimiento a pesar de los malos años económicos que ha tenido el país casa adentro. Han logrado sortear bastante bien en los mercados internacionales. Producto de eso vemos que los 2 últimos años, 3 últimos años, un poco más inclusive, las exportaciones no petroleras tienen un buen desempeño. En parte eso también es por la política de mayor inserción internacional, acuerdos comerciales y demás. Pero enhorabuena, eso lo que ha generado es que la economía de alguna forma amortigua el golpe, por ejemplo, que tuvo el año anterior, porque el año anterior Ecuador tuvo una recesión y el año pudo haber sido peor si no fuera por las exportaciones no petroleras. Lo propio para el empleo, que ya vamos a la parte un poco más social. Hubo un deterioro en las condiciones de empleo, pero el sector exportador, contrario a lo que sucedió en el resto de sectores de la economía, logró no solo sostener, sino incrementar, de hecho, un poco las plazas de empleo, ¿no? Enhorabuena por eso. Ahora lo que se necesita es mucho más de aquello. ¿Qué es lo que puede pasar con Estados Unidos? Depende mucho de los productos, de cómo queda la situación competitiva de cada producto en relación a su competencia. Por ejemplo, en el caso del camarón, tenemos un producto que a partir de este jueves, 7 de agosto, va a pagar 15% de arancel. La competencia que principalmente está en Asia, India, Vietnam, Indonesia, ellos pagan desde el 19 hasta el 29%, 30% de arancel. Es decir, están en una situación peor que la del Ecuador, ¿sí? Comparativamente. Hay otros elementos a analizar, pero para efectos de esta política de arancel recíproco, están peor que Ecuador en el camarón. El ejemplo contrario, en cambio, es en las rosas, en donde ya estábamos pagando 16.8. Colombia, que es la principal competencia, el principal proveedor de rosas en Estados Unidos, estaba pagando 10. Con la nueva tarifa, Ecuador pasa a pagar 21.8, prácticamente 22%, claro. Y Colombia se queda en 10. Ya hay una diferencia de 12 puntos que se va a reflejar bastante más en una presión de precios en ese sentido. Y esto podría afectar en mayor medida, ¿no? Así para cada producto hay diferentes escenarios. Para el cacao, igualdad de competencia con África, pero en peores condiciones que América Latina. Para el caso del banano, similar. Y así para cada uno. En términos generales, hay un deterioro competitivo para Ecuador. Ahora, creo que es muy importante en esto, como yo decía, que las empresas puedan tener su escenario, planificar un poco qué pueden hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo queda mi competencia en este sentido? ¿O cómo podría quedar mi competencia en ese sentido? Y estar algo más preparado para abordar los desafíos que pueden venir. Y finalmente, Amán, perdón que me extiendo un poquito, pero si estamos hablando de competitividad y estamos hablando de que nuestro principal mercado no petrolero, la Unión Europea, Estados Unidos, China son los principales, varían un poquito en porcentaje, pero están ahí. Estados Unidos, por cierto, de los principales, ¿no es cierto? Si vamos a tener una afectación en uno de los principales mercados por estas condiciones que no manejamos, que son exógenas, lo correcto sería revisar casa adentro las medidas para al menos evitar una afectación mayor en la competitividad del sector productivo, particularmente el exportador. Por ejemplo, temas impositivos, temas de impuestos. Hay uno que ha vuelto, ¿no es cierto?, a discutirse ahora en la ley de urgencia económica y otros que podrían darse. Yo creo que en eso hay que ser muy tinoso para no afectar esa competitividad. Y como usted menciona, es verdad, creo que la clave estaría en diversificar la matriz productiva o tal vez no solo eso, sino darle un valor agregado a los productos ecuatorianos que pueda luchar contra la transformación de la elasticidad del producto mismo que termina pagándose a través del incremento tributario. Lo paso con Leonidas, por favor. Gracias, Amanda.
¿Cómo está, economista? Un poco también lo que preocupa a esos pequeños emprendedores ecuatorianos que hay también en Estados Unidos, ¿no? Que tienen sus emprendimientos, por ejemplo, qué sé yo, esos que venden los chifles, por ejemplo, en funda. Decían por allí, bueno, ¿cómo van a pagar alguien que quiera comprarles un producto que va a haberse incrementado a 7, 8 dólares una funda de chifles ecuatorianos cuando hoy en día lo compran a mucho menor precio? Es decir, todo aquello va a afectar también esa cadena de pequeños comerciantes que tenemos allá en Estados Unidos y que sin lugar a dudas ellos podrían incluso hasta perder o dejar de dar plazas de trabajo en sus pequeños negocios que tienen allá. Sin duda, como decía Leonidas, esto depende un poco de cada producto, ¿no? Y dentro de cada segmento grande industrial depende a su vez de cada subproducto, de cada ítem. El caso que tú mencionas, por ejemplo, de snacks de plátano, los famosos chifles que le decimos nosotros, es un mercado de precios en su mayoría. Aquí entonces va a tocar revisar varios aspectos. Primero, ¿en qué condiciones está la competencia? República Dominicana, por ejemplo, que compite en esto, está en mejores condiciones. Colombia también. Vamos a tener una presión en precios. ¿Cómo me voy a poder diferenciar en la medida de lo posible? ¿No es cierto? Algo relacionado con calidad, el uso de, aunque ya lo tienen los exportadores y los productores, pero digamos son aspectos que deberán ser analizados ahora. Y lo otro, la gestión de diversificación, porque el mercado de Estados Unidos va a continuar estando complicado independientemente del resultado que tengamos de las conversaciones que se están teniendo ahora, y eso obliga a las empresas a tener que revisar. Y las empresas hacen un buen trabajo en poder diversificar. Ecuador ha hecho un buen trabajo en diversificar mercados, y los tratados de libre comercio nuevos son una ventana de eso, ¿no? Pero claro, a nivel empresarial hay que acelerar las acciones para poder enfrentar de mejor manera esa diversificación, ¿no? Participar un poco más en ferias de emisiones, gastarse un poco más de suelas en visitar a posibles clientes. Yo recientemente estuve en China en el mes de mayo justamente topando base con algunos prospectos comerciales, pero digamos, ese tipo de ejercicios hay que profundizarlos mucho más y mucho mejor, y debería estar acompañado de los esfuerzos del gobierno, ¿no? En ese sentido, el gobierno debería, no solamente a través de las herramientas de ProEcuador, sino el TLC con Corea del Sur, por ejemplo, está en manos del gobierno, ya debe acelerarlo y con Corea del Sur poner la fecha cuanto antes para poder firmarlo y que entre en vigencia a sí mismo, hacer la gestión para que sea ratificado lo antes posible. Corea tiene altos aranceles, el momento que entra en vigencia bajan muchísimos de ellos, es un beneficio para los sectores productivos, incluyendo, por ejemplo, el sector de chips de plátano que estamos viendo ahí. Tiene un arancel altísimo que se baja a cero una vez que entra en vigencia el acuerdo. Por poner un ejemplo de las gestiones que hay que hacer. El propio acuerdo con Canadá, que ya fue cerrado, tiene que hacer la gestión para firmarse rápido y continuar con esas gestiones, ¿no? Economista Legarda, en esta guerra de aranceles, obviamente, el mundo en general, varios países se han visto afectados con las decisiones del presidente Donald Trump. Eso significa también que a nivel general, a nivel internacional, varios son los países que podrían verse afectados, así como el Ecuador, y eso podría contraer la economía mundial. Es decir, no vamos a ser los únicos afectados, el mundo entero se verá afectado por esta situación, porque sin lugar a dudas el mercado estadounidense es uno de los grandes mercados que consume en todo el mundo. Y la pregunta es si ustedes creen que en estas medidas que se están tomando puede ser más el perjuicio que el beneficio que podamos tener si abrimos, por ejemplo, el mercado asiático, llegar a otros mercados, porque la Unión Europea ya tenemos un acuerdo comercial y con Estados Unidos no lo tenemos, pero con estos aranceles va a ser muy difícil encontrar un camino fácil para llegar a ellos. Hay que aprovechar lo que tenemos ya abierto. La Unión Europea es un acuerdo ya en vigencia por 8 años, está todo abierto. Hay que profundizar ahí con otros países donde no estamos, los países de Europa del Este, por ejemplo. En el caso de China es un TLC prácticamente nuevo, segundo año de vigencia. Hay mucho por hacer para aprovechar ese mercado. Todavía es un mercado que no está explorado, es lejano, pero ya está la herramienta. Entonces hay que aprovecharlo. Lo propio con Corea del Sur. Acá tenemos mercados más pequeños y para otro tipo de productos, pero que pueden ser útiles también. Para la oferta no tradicional, por ejemplo, ahí está Costa Rica y Centroamérica, ya en vigencia también. No todos los mercados son para todos los productos, pero es algo que justamente hay que hacer el trabajo de revisarlo. Cada empresa lo tiene que hacer y ojalá pues exista también el acompañamiento a nivel de la política pública. Pero creo que es muy importante esa reflexión. Está bien sentarse con Estados Unidos, está bien que estemos dialogando, es un mercado sumamente importante, lo va a seguir siendo,
pero debemos entender que hay otros mercados en el mundo y que además Estados Unidos está dando señales en ese mercado. Lamentablemente, y con este gobierno, me refiero al de Estados Unidos, de esas señales de incertidumbre que van a continuar. Y eso amerita el poder, pues, a trabajar en esa diversificación, como había mencionado, ¿no? Y por parte del gobierno en evitar medidas que puedan afectar la competitividad, como los temas tributarios. Correcto, economista Legarda. En la parte final, Alberto Quintana. Sí, solamente saludar al ex ministro, siempre es un gusto enorme tenerlo con nosotros. Oiga, y usted deja bien delineada la cancha, ¿no? Ahorita lo que hay que hacer, ¿no? Cada sector debe de preparar eventuales escenarios. Eso es lo primero, ¿no? Porque precisamente un tema es el sector camaronero, otro el pesquero, otro el bananero, y en fin, ¿no? Cada uno, pues, de acuerdo, pues, a su competidor directo y a los aranceles que les está imponiendo, pues, la administración Trump. De acuerdo a eso tienen que ir preparando esos escenarios. Nos queda clarísimo también el otro tema. Hoy cuando arrancábamos, pues, la jornada laboral tempranito en la mañana, arrancábamos con la expectativa de que las negociaciones entre los dos países, entre Estados Unidos y nuestro país, pues, se cierren antes del jueves. Ya nos queda claro que esto un poquito nos podría tomar tal vez hasta el fin de semana, ¿no? Hasta el fin de semana. Quería acercar una información que a su vez nos proporcionaba el director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Richard Salazar, que nos indica que está estimando que al finalizar esta semana se va a conocer la resolución definitiva. Esto en base a la información que les provee, pues, el ministerio, ¿no? Que es justamente, pues, el ente gubernamental, me refiero al Ministerio de Comercio Exterior, pues, que está liderando esta ronda de negociaciones que se está llevando adelante, pues, con a través de estas sesiones virtuales. Yo creo que esos son los aspectos fundamentales, ¿no? Fundamentales, persiste la expectativa, pero yo creo, ex ministro, que si hay esta denominada cuarta ronda, ¿no? Y si se está hablando de aranceles, es porque hay grandes posibilidades para el país, precisamente de que no se incremente del 10%, pues, el tema de la base aquella de los aranceles, ¿no? Hay que esperar lo mejor por el país. Hay ahí un equipo negociador que, lo sé de primera mano, está preparado para poder técnicamente respaldar los temas. Es importante que el ministro, que la viceministra puedan apoyarse en ese equipo y en esos conocimientos que están allí, que son un activo del país, no son un activo del gobierno de turno, son un activo del país. Para eso existe ese equipo negociador y ojalá lo estén haciendo de esa forma. Y esperemos, como digo, que podamos tener el mejor resultado. Ahora, no es una situación fácil, como hemos visto, yo he mencionado esto, ¿no es cierto?, en términos de negociaciones, es un estilo de negociación competitiva, una negociación que se impone, no es una negociación que se habitúa en comercio exterior, que es cooperativa, que construye, que intenta acomodar los intereses de las dos partes para estar en una mejor situación para todos. En general, no estoy viendo eso yo desde mi óptica profesional en lo que está haciendo Estados Unidos en el mundo, ¿no? Esta retórica de aranceles recíprocos y demás es una imposición de un discurso que lamentablemente lo utiliza porque tiene el mercado más grande del mundo como tal. Y eso amerita, digamos, otras condiciones al sentarse a conversar y al sentarse a negociar. Pero esperemos lo mejor por el país, insisto, por los sectores productivos que, sin perjuicio de ese resultado, insisto, Alberto, tienen que hacer también su trabajo de poder planificar escenarios y, nuevamente, diversificar. Exministro, gracias por atendernos, gracias por el tiempo y por orientarnos, ¿no? Por ayudarnos a entender un tanto más con su experiencia, pues, esta temática tan importante. Fuerte abrazo desde Guayaquil. Siempre un gusto, un cordial saludo a todos. Gracias, es Daniel Legarda, ex ministro de Comercio Exterior de nuestro país. Antes de irnos con los anuncios públicos.